Muy buenas tardes a todos nuestros radioescuchas y seguidores. Muy buenas tardes, bienvenidos a otro episodio del podcast Vibrante. Es un placer estar aquí nuevamente con ustedes, transmitido en vivo por la Nueva FM y en el live de la página oficial de la Nueva FM. Quiero iniciar agradeciéndole a nuestro hogar radiofónico por brindarnos la oportunidad de llevar ante ustedes conversaciones que inspiran, conectan y que motivan. Un saludo afectuoso a todos los que amablemente nos siguen todos los días miércoles, que son parte de este programa desde su casa, desde su oficina, desde donde quiera que estén, que nos escuchan o que nos ven, porque es la radio que se escucha y que se ve. Y ahora sí, permítanme tener el placer de presentar a nuestra invitadísima, una mujer muy especial para los que estamos cerca de ella y que hoy viene a conversar con nosotros, viene desde muy lejos, ahorita ella lo va a mencionar desde dónde viene y le quiero dar la bienvenida. Ella es psicóloga, es docente, es una apasionada de su profesión y para mí es un verdadero placer tenerla aquí con nosotros en el podcast Vibrante. Psicóloga Sheila Cruz García, bienvenida. Muchas gracias, buenas tardes a todos, a todas. Agradezco la invitación de estar aquí, es primera vez que me presento en un programa de radio a platicar, entonces vamos a disfrutar la experiencia, vamos a aprender de la experiencia, a ver cómo se va dando. De todo en la vida se aprende, ¿no? Así y todo es, en la vida es una gran experiencia, así que vamos a pasarla increíble en este episodio del podcast Vibrante. Para que la audiencia te conozca un poquito más, Sheila, ¿podrías platicarnos un poquito más de ti? Porque pues yo sí conozco mucha parte de tu vida, sin embargo la audiencia no. Originaria de dónde eres, tu niñez, dónde estudiaste. Ya mencioné que eres psicóloga, pero toda tu carrera desde la escuela, pues quisiéramos saber, ¿no? Porque realmente todos tenemos una historia que compartir y seguramente tu historia a más de uno le va a llamar la atención porque realmente has demostrado, ¿verdad? Que para salir adelante a veces te tienes que salir de tu lugar de origen y cuando vas en busca de un sueño y tú lo has hecho, así que si eres tan amable, podemos platicar para que la audiencia te conozca, dónde naciste, dónde estudiaste y qué terminaste al final de cuentas como en carrera universitaria. Adelante. Claro, bueno, empezar recalcando, y eso es algo que me gusta mucho hacer, que yo nací y crecí aquí en Chiapas. Soy orgullosamente chiapaneca. Viví en Tuxtla mis primeros 12 años de vida y la verdad es que todos los recuerdos, o al menos la mayoría de ellos que tengo de mi infancia viviendo aquí, fueron extraordinarios. Realmente no tengo ninguna queja, fui muy feliz, amé estar aquí, convivir sobre todo muchísimo con mi familia, tanto la materna como la paterna. A los 12 años, por cuestiones laborales de mi mamá, pues me fui a vivir con ella a Cancún. Y realmente, ahorita que se mencionaba el hecho de dejar el nido, de visitar otras ciudades, de enfrentarte a un lugar pues desconocido, en un ambiente totalmente distinto al que tú conocías, es algo muy particular, algo que te llena de aprendizaje, que te cambia la perspectiva en muchos sentidos. Y eso implicó para mí el irme a vivir a Cancún, en una ciudad pues totalmente cosmopolita, totalmente diferente a lo que yo había conocido, pero que me dio muchísimas cosas, me dio muchísimas herramientas, tanto académicas, las amistades que yo aún conservo, amistades que considero familia, las conocí ahí. Todo esto, estos cambios y estas motivaciones, estas ambiciones que yo pude concretar a raíz de vivir en Cancún, porque te empiezan a despertar, pues, el conocer otros lugares, el hecho de convivir todo el tiempo con personas de culturas diferentes, de otros países, te llena de curiosidad, ¿no? De curiosidad de ser tú quien vaya, de ser tú quien conozca. Y bueno, la verdad es que me sentí privilegiada de tener esa oportunidad porque pues no cualquiera, y también hay que estar agradecida de cuando se nos presentan estas oportunidades.
Viví ahí 6 años, estudié secundaria en la prepa. Y para la universidad fue algo muy curioso porque yo recuerdo que desde que era niña, desde mi infancia, mi papá siempre me decía, a la universidad te vas a ir a Puebla, a Hay la que mandarle universidad. saludos ahí al gran Fito Cruz, que Un saludo. seguramente nos está viendo, ¿no? Yo creo Saludos, que Fito sí, Cruz. yo creo que sí. Entonces yo recuerdo que desde mi infancia él me decía, a la universidad te vas a ir, la vas a ir a estudiar a Puebla. Entonces como que yo crecí con esa idea de que la universidad tú no te quedabas en un mismo lugar, no te quedabas en la ciudad, sino que tenías que salir, tenías que conocer, tenías que enfrentarte a esto, ¿no? A dejar el nido familiar y pues empezar a echar raíces, empezar a construir lo que era tu vida. Entonces realmente en Cancún, con las personas con las que yo me rodeé, mis amigas, teníamos como eso en común, ¿no? Ellas decidían no quedarse, ellas sabían y tenían muy claro que no se iban a quedar y buscaron lugares a donde emigrar, a donde ir a crecer. Entonces, bueno, yo tenía muy claro que me iba a ir, que iba a buscar nuevos horizontes para continuar aprendiendo, para continuar preparándome. Y creo que fue una de las mejores decisiones que he tomado, ¿no? Y es algo que yo le agradezco mucho a mi papá, que desde la infancia me recalcó y que crecí con eso. Entonces, pues sí, definitivamente elegí Puebla. Yo no conocía. ¿Nunca pasó por tu mente Mérida? Porque también hay un buen nivel académico, te quedaba Sí, más cerca, es una ciudad linda para vivir. ¿Nunca pasó sí. aquí por...? La verdad que no. Y hablando de Mérida, yo sí recuerdo que para preparar, o sea, mi idea siempre fue Puebla. Ya como que en mi último año de prepa sí recuerdo que ya mi papá como que me daba más opciones, ¿no? Mira, te puedes ir a Guadalajara, te puedes ir a Monterrey, porque hay muy buenas universidades, pero pues años anteriores estaba como Puebla, 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 y pues yo ya estaba casada con esa idea. Y recuerdo que con una amiga yo me puse de acuerdo hablando de la cercanía con Mérida. ¿Sabes qué? Necesitamos prepararnos para el examen. Esto es lo que queremos. Tenemos que ir como, pues, lo, lo mejor preparadas posibles, ¿no? Entonces vamos a practicar y vamos a hacer el examen en la UADY, que es la Universidad Autónoma de Yucatán. Esa universidad pues tiene fama de ser muy buena y además tiene una fama de tener unos exámenes de admisión como muy estrictos, muy específicos. De hecho, en la prepa, que era particular en donde yo estudié, pues había esa fama, ¿no? De que de 20 personas que intentaban, una o dos se quedaban. Entonces decidimos ir no con la finalidad de quedarnos a estudiar en Mérida, sino foguearnos, ¿no? Para el Sí, examen de claro. admisión. Y pues nos fuimos con esta amiga a Mérida, hicimos el examen, quedamos en la UADY. No Órale. para las carreras que queríamos, pero sí recuerdo que hasta nos felicitó la directora y todo, porque era un precedente que pues no muchas personas lograban pasar. Y eso nos llenó de muchísima confianza, como mucha seguridad al momento en el que ya fuimos, ella a Monterrey, yo a Puebla a presentar nuestros exámenes de admisión y bueno, nos facilitó muchísimo la existencia, ¿no? Y eso es algo que recomiendo muchísimo, especialmente para quienes están en este momento decidiendo, analizando qué es lo que quieren estudiar, a dónde se quieren ir, que aprovechen todas las oportunidades que tienen a la mano, prepárense. Si tienen contactos o universidades en donde ustedes tengan la oportunidad de hacer el examen de admisión, probarse, conocerlo, ver qué preguntan, ver cómo son, no la desaprovechen. Háganlo porque les va a ayudar muchísimo y sobre todo les va a quitar incertidumbre, les va a quitar miedo porque ya saben qué esperar. Oye, y viviendo en una ciudad tan cosmopolita como tú lo mencionas, a Cancún, ¿Mm? a Quintana Roo, ¿nunca te resonó explorar un trabajo ahí en Cancún? En Cancún, no, porque uno de los trabajos más comunes, más típicos en Cancún están relacionados con el área turística. Sí. Si bien es cierto que a mí me gustan mucho los idiomas, eh, el área turística, hotelería en particular, requiere mucho esfuerzo, inversión de muchísimo tiempo que yo en mis planes no estaba dispuesta a dar. O sea, no era algo en lo que yo me imaginara o lo que yo dimensionara invirtiendo mi vida o trabajando, ¿no? En hotelería, porque es como muy pesado, no es algo que yo quisiera para mí. Entonces, como que yo estaba muy casada con, en ese entonces, estudiar ingeniería ambiental Ujú. y bueno, ya después cambié a psicología, pero sí me veía como en otras áreas, no Sí. precisamente en turismo o en hotelería, ¿no? Sí, ya tenías bien claro que tú te tenías que ir, ¿verdad? Entonces no te Sí, veías viviendo ahí en Cancún, que todos escuchamos
la palabra Cancún y pensamos que es nada más la zona hotelera, ¿no? Y realmente la vida de Cancún es totalmente diferente fuera de la zona hotelera, ¿no? Entonces, realmente tú, precisamente por eso, ya tenías otras expectativas, ¿no? Mencionabas algo que me encantó, que tus raíces chiapanecas, que te sientes orgullosa de Chiapas. ¿Has estado en 3 estados? Bueno, en 4 creo. Chiapas, Quintana Roo, Puebla y también estuviste por el norte. Saltillo. Ok. Entonces tú ya puedes diferenciar, ¿no? Podrías decirnos qué es lo que más te gusta de Chiapas. Porque pues ya estuviste cuatro estados. Yo creo que siempre que he pensado en Chiapas, siempre que pienso en Tuxtla, me siento como pez en el agua. O sea, realmente para mí todo lo que implica Chiapas es familiar. O sea, conocido, donde me siento cómoda, me siento yo, me encanta disfrutar, estar con mi familia, lo que implica los rituales, la comida. La verdad es que ¿Tienes algún platillo que dices, sí, cuando sí. voy a Tuxtla o a Chiapas, tengo que echarme ese Ah, sí, platillo? definitivamente. Los tacos de Casablanca, el pozol de cacao. Últimamente, ahorita con el clima decembrino, el atole con los tamales de chipilín, la sopa de chipilín, que es algo que únicamente pruebo aquí o que es algo que únicamente prepara gente que ha vivido aquí, que sabe, ¿no? Lo Que saben disfruto los mucho. ingredientes, el sazón, Claro, porque lo pueden todo. preparar, ¿no? Es como el tamal, lo preparan en otras partes, pero Ujú. pues no sé, como que estamos muy acostumbrados al sazón Sí. de aquí de Sí, de hecho, por ejemplo, mi mamá, que todavía vive en Cancún, ella me ha dicho, saludos a doña saludos, Celia, saludos, ¿no? saludos. Espero que nos esté viendo porque, Ella me ha dicho que en Cancún ella ha visto letreros de se venden tamales de chipilín y ella muy emocionada va y compra y cuando los prueba la decepción, ¿no? Porque no le pero sabe a además como tiene que ver cuando que ella que viene. es una crack en la cocina, Sí, ¿no? sí, sí, Entonces sí, sabe de es los de que saben paladar de muy cocina, los que saben exquisito. de cocina, psicóloga, tienen mucho eso, ¿no? De saber el paladar, de saber del sazón. Por ejemplo, el psicólogo Alex Paz, que está aquí enfrente, él le sabe de cocina, entonces cuando vamos a un lugar le faltó esto, le faltó esto. Entonces alguien que Sí. sabe de cocina, que lo ha hecho, pues emite una opinión real, ¿no? De que Así es, así es. Entonces, la verdad es que es una delicia, es un disfrute hermoso cada vez que yo vengo y tengo la oportunidad de probarlo en la convivencia, ¿no? Bueno, aparte de que te despierta como todos los recuerdos bonitos que ya tienes, claro, es ese saber que pues no lo puedes probar siempre, ¿no? O sea, no lo tienes a la mano siempre, entonces como que lo aprecias mucho más. es algo que tú disfrutas aquí entonces de la gastronomía. Sí, Y de los definitivamente. lugares chiapanecos, ¿cuál? Me gusta mucho San Cristóbal, o sea, caminar por el centro de San Cristóbal, por los portales, ese caminar mientras vas como disfrutando el olor a café que hay como en esa parte del centro es el pan de San Cristóbal que es mi favorito de la vida. De verdad, no, No no, nos no hables de cambio comida por ahorita nada. porque Porque ya es la hora. De verdad que es una añoranza y es un disfrute hermoso, hermoso, hermoso. Las convivencias o simplemente ir caminando, pasar por un lugar en donde tienes recuerdos muy bonitos, de años, o recuerdo que te pega la nostalgia porque pasaste por un lugar en donde disfrutaste y ya no existe, ya hay otra cosa. Y o sea, yo creo que los foráneos, las foráneas entenderán muy bien como ese tiene sentimiento. algo de parecido San Cristóbal la Puebla, algo. Un poquito a lo mejor Lo en que lo colonial, colonial en el centro de Puebla, digo, Puebla ha crecido exponencialmente, pero el centro conserva mucho esta arquitectura colonial en cuanto a su catedral, en cuanto al Zócalo, todos los edificios de presidencia que están alrededor. Sí hay una semejanza, incluso en los pueblitos mágicos del estado de Puebla, hay cierta semejanza. Pero el hecho de saber que eres aquí, las experiencias, yo creo que sí hacen San Cristóbal mi favorito de todos, ¿no? y lo yo he estado pocas veces en Puebla, inclusive ahí en el Zócalo, pero no tiene, no sé si por lo pequeño lo que tiene San Cristóbal, de que puedes caminar para allá, puedes Mm, caminar para ujú. allá. No sé si eso tenga que ver realmente que como que se siente uno aquí. Sí, y últimamente, al menos en Puebla, se ha llenado de muchísimos comercios, entonces ya la movilidad
empieza a ser entre el tráfico, entre vendedores, pues ya empieza a ser un poquito complicada. Pero, y bueno, en San Cristóbal, por ejemplo, me encanta que ahora ya hicieron andadores. Ándale, Entonces, eso es lo que decía, que puedes eso caminar para permite, allá. exacto, entonces permite que vayas y te tomes el tiempo de ver las artesanías que están ahí, pues en los anaqueles y todo eso, decidir en dónde vas a tomar el café, aquí, acá, los dos lugares se ven muy bien. Entonces, como que sí ayudó muchísimo Claro. al turismo esto, porque ya vas a un paso más tranquilo, que igual hay muchísimas personas, ¿no? Especialmente como en temporadas vacacionales, pero siempre se disfruta. Pero recuerdo que cuando estabas en Cancún, ya de por sí querías volar, ¿no? ¿Tuviste un viaje a Europa, 1 o 2? 2. El primero fue porque... ¿Qué edad tenías? ¿O qué En el cursabas? primero fue ¿Qué cursabas? porque en la prepa en Ah, donde... estabas en la prepa. Sí, esa fue la primera vez que yo salí de México, en la prepa, 17 años, porque en mi prepa teníamos la materia de francés. Entonces la preparatoria lo que hacía es que cada año organizaba un intercambio. Mi maestra, que era nativa de Bélgica, me parece, ella se encargaba de organizar y de contactar a una prepa en alguna ciudad de Francia, no precisamente en la capital, pero en algunos pueblitos, y contactar a la prepa, y a la prepa hacía como que el contacto con las familias de los alumnos, porque primero nosotros recibíamos a un alumno que se iba a quedar un promedio de mes y medio, 2 meses, pues viviendo con nosotros, para que se pudiera empapar de la cultura mexicana, de cómo es convivir con una familia mexicana, y ya posteriormente nosotros íbamos a quedarnos con la familia, ¿no? Ah, mira. Entonces, esa fue la primera vez que... ¿Cuántos fueron los que aceptaron De esa? De mi grupo yo creo que fuimos como 20, 22 alumnos. Está padre eso, ¿eh? Sí. Me parece maravilloso lo de tu Sí, escuela. la verdad es que era ¿Qué hace eso, eh? una cuestión extraordinaria que nos ayudó mucho. Obviamente, pues teníamos la encomienda de que tú tenías que ir, tomar la mayoría de clases en francés para que eso te ¿Fue ayudara. francés o fue francesa? Francesa. 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 ¿Contemporánea, de prepa? Sí, de la misma edad. Y entonces cuando ellos vinieron acá, pues también tenían que practicar su español, entrar a nuestras clases. Tú le ayudabas con el idioma. Sí. Y lo mismo, ¿no? Cuando yo fui... Es un choque de culturas, ¿no? Por ejemplo, la alimentación, para empezar. Sí, pero hablando de la alimentación, yo creo que, bueno, me acuerdo que cuando nosotros fuimos, no nos costó tanto adaptarnos. Extrañamos mucho la comida mexicana, pero no nos costó probar, no nos costó. En cambio, a los franceses que vinieron, se enfermaban, no les gustaba, que eran alérgicos, que no, o sea, en su vida habían probado algo, entonces como que estaban un poquito reacios a intentarlo. Entonces yo creo que para ellos el shock cultural fue más grande y como que se fueron con mucha más cautela. En cambio, bueno, al menos conviviendo con mis amigos y compartiendo, no nos costó tanto. O sea, no, nadie se enfermó. ¿Nada más era de ir en la casa de la persona o también iban a clases? Íbamos a clases. O sea, íbamos a clases a la misma escuela en donde iba la chava. Ahí íbamos nosotros, ¿no? No teníamos... ¿Y ella también aquí a tu escuela fue? Así es, así es. No Qué teníamos padre. el mismo horario, pues porque ella iba en clases avanzadas, pero sí, por ejemplo, había ciertas materias a las que sí teníamos que entrar. ¿No? Okay, yo pensé que nada más a la clase de francés tenía. No, habían ciertas materias, por ejemplo, a mí me tocaba entrar a la de francés, a la de historia, a la de inglés. ¿Y la clase le daban en francés? Sí. Era como parte de la encomienda, parte del objetivo, pues uno de los objetivos académicos. ¿Qué nivel llegaste de francés? Yo creo que me quedé en un nivel intermedio. Ahora, en ese entonces, ahorita honestamente creo que ya bajé a un nivel muy básico, porque lo que no se practica, sí, exactamente, lo que no se practica se olvida. Entonces, yo creo que ahora sería mucho más fácil porque ya hay muchísimas aplicaciones en internet, canciones que te ayudan a que no se te olvide, que te ayudan a estar como todo el tiempo en contacto con cualquier idioma que tú quieras, ¿no? Ahora ya es mucho más fácil. En ese entonces a lo mejor sí no estaba tan a la mano. ¿Te echaron mes y medio? Sí, mes y medio. Ella primero... ¿Qué tal la experiencia de cruzar el Atlántico? ¿Cuántas horas? Sí, 8 horas. ¿Salieron de Cancún? Sí, y
Primero fuimos a Holanda. Cancún sí tiene, ¿no? Sí, Vuelos. sí. No tienes que ir a la Ciudad de México. No, para nada. Nos fuimos directo. Primero viajamos a Holanda, me parece, y de ahí hicimos la conexión a París. Entonces, la verdad es que íbamos tan emocionados todos que ni sentimos, a la edad que fuiste que también. Fueron 10, 11 horas, ¿no? Viajamos de noche y pues como íbamos entre compañeros, íbamos que platicando, que qué vamos a hacer, contando nuestras expectativas, porque hasta ese momento eran muy pocos los que ya habían logrado salir del país, ¿no? Los que habían tenido esa experiencia. La mayoría era la primera vez que cruzábamos el charco. Sí. Definitivamente. Yo creo que fue muy emocionante. ¿Y se veían con tus compañeros allá? O sea, sí. en la escuela sí, no, pero me refiero yo el fin de semana que... Sí, ¿Lograste conocer algo? ¿O sí, solo yo creo que entre los franceses se ponían de acuerdo como para no separarnos tanto. Sí, vivíamos separados, por ejemplo, en pueblitos como aledaños, pero siempre nos veíamos en el liceo, porque ya le llaman liceo a la prepa. Siempre nos veíamos ahí, o de repente fines de semana coincidíamos que en algunas reuniones que organizaban para nosotros, pero sí, siempre. Fuiste a París, ¿verdad? Sí. De hecho, cuando llegamos, nuestra misma maestra organizó, como primero antes de que yo te entregue con tu familia, vamos a dar un tour juntos. Ah, tu maestra de aquí, se fue para allá. Sí, ella primero nos fue a dejar, como que nos fue a entregar con la familia, ya de regreso sí fuimos solos, o sea, nos regresamos solos, pero en un inicio ella nos acompañó, como que se aseguró, estuvo allá, se quedó como una semana, asegurándose de que ya estuviéramos con nuestras respectivas familias. Exactamente, y ya después ella se regresó. ¿Y la segunda vez cómo fue? La segunda vez fue ya en la universidad, conociendo a una de mis mejores amigas, como que nos llegó la información. Saludos, pues. Saludos a mis amigas de Puebla, Yuri y Majo. Nos llega la información de que la UAP tiene muchísimas opciones de intercambio, ¿no? Entonces, nosotras como que nos empezó a entrar la curiosidad y vimos como una oportunidad de salir, ¿no? Oye, qué padre, vamos a informarnos más. Y fuimos al área de relaciones internacionales, nos explicaron nuestras opciones, pues dependiendo de qué carrera estuvieras estudiando. Y casualmente me acuerdo que en el 2009 se nos da la oportunidad de ir de intercambio al sur de España, en una ciudad que se llama Almería. Pero precisamente en el 2009 empieza lo de la gripe aviar, lo de la influenza, que se hizo pandemia, entonces de España nos cancelan. ¿Sabes qué? Ahorita México en cuestión de salud está muy mal, no queremos recibir a nadie. Entonces nos echan para atrás el intercambio y bueno, nos decepcionamos obviamente muchísimo y empezamos a buscar otra opción, ¿no? Una vez que ya se normalizó la situación de la influenza, empezamos a buscar... ¿Estabas más o menos en qué semestre? A partir de quinto, tú podías aplicar para intercambios a partir de quinto semestre. ¿Por qué? Porque tomando en cuenta que para quinto semestre ya tienes una noción, ya tienes un conocimiento de tu carrera, ya puedes ir y compartir o aprovechar en otro país, ¿no? Lo que fuera que estés estudiando. Sí. Entonces, al siguiente año postulamos para otra ciudad, Cádiz, y ahí fue donde nos aceptaron, que también está al sur, es un playa, está casi... ¿Es playa? Sí, es playa, pegado ya con Marruecos, con esa parte de África. Okay. Es una ciudad muy pequeña, Cádiz, pero muy bonita, y tiene un acento, de por sí que los españoles tienen un acento muy particular, sí. Pero el hecho de ser al sur y costeños hizo ese acento todavía más especial y al principio un poquito difícil de entender. Pero habla muy rápido. Okay. Sí, tienen como palabras que evidentemente no habías escuchado antes, pero un cantadito muy, muy particular. Pero bueno, eso ya con el tiempo te vas acostumbrando. ¿Cuántas se fueron de aquí? Fuimos 3. Ah, ok. Fuimos 3. Entonces, ¿con tus amigas? Sí. ¿Y 3 vinieron de allá? No, ya para la universidad ya era intercambio académico, ya no te quedabas con familias, nada. Ok. Ya tú buscabas en dónde te ibas a quedar, entonces afortunadamente... ¿Qué tiempo se fueron? Fueron 6 meses. ¡Hala! Nos mencionabas que estuviste 6 meses en Cádiz. Sí estuvo más largo. Más o menos, ¿en qué temporada del año se fueron? Llegamos en septiembre y nos regresamos. No hacía tanto frío en septiembre. Esos primeros 2 meses en los que llegamos, no, pero ya después
sí lo empezamos a sentir y estuve hasta finales de febrero por allá. Sí, fueron 6 meses porque precisamente nos quedamos estudiando un semestre de pedagogía. Ok. La verdad es que todas las materias que logramos cotejar para nuestra carrera eran relacionadas al área educativa. Okay. Entonces todo lo que era educación especial, innovación educativa, todo eso logramos estudiarlo allá. Y la verdad es que sí fue una experiencia muy buena hasta la fecha porque logramos conocer, hubo 2 profesores en particular que no se me olvidan por la manera tan fluida de dar su cátedra, esos ejemplos siempre tan reales, ¿no? Que no te ponían como muchas cuestiones hipotéticas, te lo aterrizaban en problemas que ellos conocían, que ellos hubieran topado y a fin de cuentas eso es lo que ayuda muchísimo. Entonces, académicamente, culturalmente, yo creo que ha sido una de las experiencias más enriquecedoras que he tenido hasta la fecha. ¿Solo estuvieron en Cádiz o también tuvieron la oportunidad de visitar? Sí, la verdad es que allá en Europa la manera más barata en la que tú puedes viajar es en avión. No ¿Más es, que en el tren? sí, no, el tren es de lo más caro. El tren es como el medio de transporte muchísimo más caro que hay. Por ejemplo, nosotros encontramos aviones, vuelos en 13 euros, ¿no? Que equivaldría como a 60 pesos, 100 pesos. Sí, sí, súper sí, baratísimo. 5 euros. Yo creo que el boleto más caro que pagamos fue para Año Nuevo a Suiza en 20 euros. Que aún así... ¿Fuiste a sentir frío a Suiza? Sí, Por cierto, tengo muchísimo. un amigo allá en Suiza que le mando saludos, Chember. Saludos hasta Suiza. Sí, entonces la verdad es que pues ¿Fuiste al íbamos... hielo o qué? Sí, ¿A la sí, nieve? a conocer la nieve. Íbamos, pues, éramos estudiantes, íbamos en un plan de muy frugal, honestamente. Pero sí logramos conocer, por ejemplo, fines de semana nos dábamos una escapada, que a Madrid, logré conocer Madrid, Barcelona, ¿Por eso Granada. tu amor al Real Madrid? No, jamás, Por jamás, eso tu amor a la América, ya me di jamás. cuenta. No, no, no. Se te olvidó, pues, La máquina cementera hacer tu por playera así de siempre. campeona de la América. No, jamás, jamás, jamás. No caería a ese nivel, no, jamás. Pues hay gente No, que cae en ese nivel. no, Aquí no, lo tenemos más siento de... mucho por ellos. Lo siento mucho por ellos. Mi hermano, si me está viendo, también lo siento mucho por él, pero no. No, no, no. Como dice el Tuca, son odiosos. Sí, logramos Madrid. conocer Toledo y sí logramos también salir a otros países, por ejemplo, Londres. Literal era un fin de semana. Nos íbamos viernes en la tarde, estábamos sábado y domingo en la noche de regreso. ¿No? Lo poquito que llegábamos a conocer. Plan Pero mochilero. Bueno, ni tan muy mochilero porque te mochilero. iban en... Sí, sí, sí. En avión, pero sí me acuerdo que nos tocaba dormir en el aeropuerto, ¿no? Para no pagar transporte en la mañana. Salíamos en los primeros vuelos a las 5 de la mañana. Entonces llegamos al aeropuerto a medianoche, que era el Con único... tus 2 amigas. Sí. 3 amigas. Sí, y ahí nos quedábamos a dormir en el aeropuerto. Entonces, sí, fueron experiencias muy interesantes, la verdad, que hasta ahorita que nos reunimos nos acordamos y como que nos llega la nostalgia. Pero sí ¿Cuántos logramos países conocer. conociste? España, Suiza. Pues España, Inglaterra, Francia. Fuimos a Venecia en Italia y Órale, Suiza. fuiste a Italia. Sí, sí logré conocer Venecia, que si algún día tienen la oportunidad, ahorran y tienen la oportunidad, es una cuestión impresionante. No Vale solo mucho. por la comida, sino creo que es uno de los países que más me ha impresionado en cuanto a arquitectura. Sí. Vale muchísimo la pena. La gastronomía, dicen que la francesa también es muy buena. Sí, sí. Sí, la verdad es que, por ejemplo, en otros lugares no le invertíamos mucho en comida, o sea, comíamos baguettes o lo primero que encontráramos, pero ya estando en Italia no, a ver, aquí sí, vamos a invertirle en la comida porque estamos en un lugar en donde mundialmente es conocido por tener una gastronomía deliciosa, entonces aquí sí vamos a probar y vamos a invertir, ¿no? Mencionabas en la conversación que inicialmente querías estudiar la ingeniería Sí. en ambiental. Uh-huh. De hecho, estudié 2 semestres. Cuando yo salí de la ¿Te prepa... gustaba lo del medio ambiente? Me gustaba mucho la química.
Entonces era una materia que yo disfrutaba mucho y no me aventaba a estudiar como solo química. Entonces cuando leí ingeniería ambiental, cuando me puse a revisar como el programa educativo, estaba mucho química y física. Yo dije, ay, esto puede ser, esto puede ser. Pero después de estudiar los primeros 2 semestres dije, no, aquí no es lo mío, no es No lo te que yo latía ya ambiciono, no, viendo ya no. ya. De ahí la importancia de tener un poquito, especialmente al final de la prepa, un poquito de orientación vocacional, porque es muy difícil, sí, para un adulto es muy difícil saber qué quiere, para dónde va a ir su carrera, en qué se quiere especializar. Para una persona de 18 años es muchísimo más complicado, ¿no? Y se nos exige eso, que a los 18 años ya sepas qué vas a hacer el resto de tu vida. Y es muy difícil si no tienes como esta orientación, esta ayuda. Y si no te pones a analizar qué te gusta, fortalezas, debilidades, áreas de oportunidad, todo eso, yo creo que es básico, básico para que tú puedas tener una idea más o menos clara de hacia dónde te puedes dirigir. Y yo creo que eso me faltó, honestamente, ¿no? Sí. Como que me faltó un poquito de más dirección, un poquito de más timón. Y incluso para elegir psicología, yo recuerdo, a ver, ya estoy aquí en Puebla, no me voy a mover, no me voy a cambiar de universidad, que, o sea, ¿Y por qué elegiste quiero. psicología? La verdad, me gustaría comentar que fue vocación, que fue Ajá, no, ajá. fue mera casualidad, honestamente, ¿no? Porque cuando decidí que ya no quería la ingeniería, empecé a buscar, ¿no? Empecé a revisar los programas educativos. Evidentemente, eliminé las ingenierías, eliminé las que yo estaba segura que no quería. Y ya después me empecé a checar como, pues, las carreras, las materias, y la verdad es que las de psicología llamaron muchísimo mi atención. Y ya como que me impuse a investigar de qué trataban las materias y dije, sí, esto, o sea, esto puede ser. Y afortunadamente no me equivoqué porque yo recuerdo que desde mi primer materia quedé encandilada, o sea, tuve la suerte de que me tocara una maestra que supiera explicar de una manera tan impresionante los temas que parecían tan complejos, pero que ella las hacía ver de manera muy, muy sencilla. Y desde ahí dije, sí, de acá soy, ¿no? Y conforme fueron avanzando los semestres, pues la verdad es que le agarré muchísimo más el gusto. ¿Y no te ha costado tomar la decisión de ya no seguir estudiando ingeniería? No. Porque, digo, te pones a pensar, desgraciadamente tenemos aquí en la cabeza eso de Ujú, que, ¿qué van a decir mis papás? ¿Qué van a ujú. decir mi familia, mis amigos? ¿Qué onda? La verdad es que yo me sentía mal estando en ingeniería porque sentía que estaba perdiendo el tiempo. O sea, mi interés no estaba ahí, mi motivación no estaba ahí, mi atención definitivamente no estaba ahí. Entonces yo me sentía como un fraude, ¿no? Porque Claro, estoy perdiendo tiempo, o sea, que debería estar aprovechando en otras cosas. sí. Entonces yo me acuerdo que antes de hablar con mis papás, yo busqué qué, o sea, porque era lo primero que me iban a decir, ajá, no quieres esto, pero entonces ¿a dónde, no? Ujú. Entonces, para cuando yo hablé con ellos, yo Ya, ya sabía ya les que tenías una respuesta. sí, ya les tenía una ¿Qué respuesta. creen? Y nunca se me va a olvidar porque yo sí estaba como con esta expectativa de chin, ¿qué van a decir? Sí, Pero sí o los no, o sea, dos, es normal, sí, ¿verdad? sí, Como ser claro, humano, claro, ¿qué totalmente. onda? Pues van a decir Pero la algo. respuesta de ambos fue hermosa, porque yo recuerdo que cuando hablé con mi papá, él se empezó a reír y me dijo, cuando yo le dije psicología, me dijo, es una gran carrera, te va a ir muy bien, es una carrera muy necesaria, qué bueno, adelante, no sientas que has estado perdiendo el tiempo, porque ya conociste Puebla, te sirvió para adaptarte, o sea, sí avanzaste en algo. Y cuando hablé con mi mamá, lo mismo me dijo, ay, qué bueno que te cambiaste porque ingeniería, como que yo pensaba que te ibas a morir de hambre, ¿no? No, probablemente es al revés, mamá, pero por lo menos ya estoy en algo que me gusta, en algo Claro. que sí, que no me pese invertirle tiempo, no me pese invertirle de mí, porque hay ese interés. Fue algo muy valiente porque muchas veces estudiamos carreras que no nos resuenan, ¿no? Así Y es. por no querer tomar la decisión de estudiar otra cosa. Y justamente lo que tú mencionas, por el qué dirán, ¿no? Es que ya perdiste el tiempo, es que ya tuviste Ujú. un año, pero es muy valiente hacer lo que Así tú es. Yo creo hiciste. que eso es algo que sí recomiendo mucho. O sea, no tengan miedo, no le tengan miedo al fracaso, no le tengan miedo al éxito, no tengan miedo a modificar qué es lo que quieren, porque a fin de cuentas es su vida y es a lo que se van a dedicar por siempre. Pero sí es muy importante tener en cuenta el motivo y hacer un análisis personal muy amplio de por qué esto no.
O sea, yo debo de tener claro por qué estoy cambiando y por qué estoy eligiendo esa nueva opción, ¿no? ¿Cómo describirías tu experiencia como docente? Sorprendente. O sea, sorprendente en el sentido de que ha llenado muchas expectativas que yo no sabía que tenía. Yo, la verdad es que elegí la docencia por ser algo práctico, por ser algo que me permitía tener vacaciones para ir a ver a mi familia. Sí. Pero ya que estás inmersa en ese ámbito, te das cuenta de lo necesario y de lo enriquecedor que puede llegar a ser que te prepares para saber impartir. Y no importa la edad, porque yo he estado en jardín de niños, he estado en primarias, secundarias, preparatorias y actualmente que ya estoy con adultos, ¿no? En una universidad. Entonces he pasado por todos los rangos de edad y en todos siempre es retador porque tienes que saber innovar, siempre, tienes que saber actualizarte. Y yo creo que eso es en cualquier carrera, Y ¿no? no es lo mismo un niño, ¿verdad? Exacto. Las herramientas que un utilizas adolescente, un adulto. varían, totalmente varían. Y no puedes, te obligas a ti misma a ir cambiando porque no puedes repetir, porque ya se conocen, se aburren. Entonces, en ese sentido, creo que me ha sorprendido como mi capacidad de aprendizaje y yo creo que todo lo que me he actualizado ahorita ha sido mucho más de lo que hice en los 5 años de universidad, ¿no? Porque eso sí, hay que estar conscientes que más en psicología, todos los temas o todo lo que yo vi en la universidad ya es obsoleto. O sea, yo ya no me atrevería a utilizarlo hoy en día para dar terapia o para la docencia. Ya es atrás. Entonces, son carreras que te piden que constantemente te estés actualizando, constantemente estés estudiando, estés en formación continua, porque tienes que adaptarte a los tiempos, a las herramientas, a la tecnología y a las personas que tienes. Sí, y además no solamente en tu carrera, ¿no? También en otras profesiones hay que estarse actualizando porque lo que dio resultado el día de ayer ya no es el mismo que va a dar resultado. ¿Has enfrentado desafíos ahí como docente? Sí, definitivamente. Los contextos de cada persona afectan y son muy distintos. Por ejemplo, yo he tenido alumnos que de primera impresión los etiquetas como difícil, ¿no? Es un alumno que aparentemente apático, que no quiere aprender, pero si te das la tarea de ver más allá, si te das la tarea de investigar qué es lo que está pasando con ese alumno, su contexto familiar, su contexto social, su contexto económico, entiendes. Y entonces, eh, entender te abre la puerta a la empatía, que es básica para, especial, en todas las carreras, supongo, pero cuando tú estás tratando con personas es primordial y es la base, ¿no? Entonces yo creo que los retos más fáciles son, primero con uno mismo, ¿no? Dejar al lado los prejuicios, dejar al lado las etiquetas y investigar, ¿no? O sea, ¿por qué? ¿Cuál es la razón de esta reacción? ¿Cuál es la reacción de esta apatía? Y entonces por ahí ya puedes diseñar todo un plano, estrategias, ¿no? ¿Qué consejo le darías a tu yo más joven si tuvieras la oportunidad? Que crea más en ella, que no tome decisiones impulsivas, que las cosas se le van a ir dando, porque tiene la capacidad, no necesita correr. Yo creo que eso es lo que yo me diría. Sería tu mejor consejo para ti. Sí, ¿Qué te definitivamente. significa esa frase, vibra en no? ¿Te significa algo? ¿Te resuena algo? Cuando a mí me dicen o cuando yo leo vibren más, yo creo que yo lo relaciono con reinventarse, ¿no? Con primero hacer una mirada hacia adentro, cómo estás, quién eres, y después ver qué es lo que tú puedes proyectar, qué es lo que quieres proyectar y sobre todo, qué es lo que quieres mejorar, qué es lo que quieres aportar. ¿Qué mensaje le podrías dar a las personas que están pasando por un momento difícil, complicado, retador? Que son importantes, que no se olviden de sí mismas, que si nos tomamos la oportunidad, busquemos redes de apoyo. Las redes de apoyo son básicas y son muy importantes y nos ayuda que no tenemos que hacerlo todos solos. La ayuda fortalece, no debilita. Esa es una de las frases que decía mi maestra y que se nos quedaron muchísimo. Que las malas rachas no son eternas y que siempre hay manos estiradas dispuestas a ayudarnos a salir, ¿no? Siempre y cuando nos demos la oportunidad. ¿Recomiendas la terapia? Totalmente, totalmente. La salud mental es
básica y es un tema muy amplio, no me alcanzaría una hora o un día para hablar de ella, pero hay una frase que se me queda muchísimo y es, estamos acostumbrados a escuchar, toda la gente debería de ir a terapia, pero realmente es toda la gente debería de tener acceso a terapia, porque la terapia es una cuestión política, es una cuestión cultural, social, económica. Yo me acuerdo que en pandemia estaba trabajando para una compañía que daba terapia en línea. Ujú. Y ahí me di cuenta que siempre había gente que pedía cita. Entonces yo dije, ok, no es que la gente esté reacia, no es que la gente no quiera, es que la gente no tiene los medios para poder pagar una terapia o no sabe, desconoce el tema y no es como buscar un cardiólogo, no es como Sí, buscar un un pediatra médico. que ahí están, ¿no? Dices, bueno, ¿y ahora de dónde lo busco? ¿A dónde me voy, no? Entonces yo creo que la información, que afortunadamente ahorita con las redes sociales ya hay mucho más, es básica y perder el miedo. Yo creo que terapia es uno de los lugares más liberadores porque no tienes que ser E, políticamente e- correcto, e- así e dices. irse quitando esas creencias de que la terapia es para locos. Claro, Porque también desgraciadamente muchas personas tenemos metidos en la cabeza de que terapia. ¿Yo por qué? claro. Claro, las personas que van, por ejemplo, a un quiropráctico, las personas que van, por ejemplo, con el ortopedista, con el dentista, no van porque estén locos. Van porque sienten un dolor, van porque sienten una molestia. Es exactamente lo mismo. La salud mental te impide o te limita en muchos ámbitos, en muchísimos. Entonces, es tan o más importante que la salud física, porque de la salud mental se derivan cuestiones físicas, somatizas y entonces tu cuerpo también empieza a fallar. Entonces, la salud mental es primordial, arregla eso y probablemente muchas cuestiones físicas se van a ir solucionando. ¿Consideras que es un reto para las autoridades que tengamos más acceso a... Totalmente. Debería de ser una prioridad. Totalmente. En el Deberían DIF, perdón, Tico, tener más hay acceso. más, Un poco limitado, pero sí, tiene acceso gratuito al DIF. pero no digo, no es tan... Es que es gratuito. Por ejemplo, si hay estas cuestiones gratuitas en el DIF, bueno, estas instituciones, darle mucho más marketing, Ese más detalle, no le das publicidad. más, O sí, o sea, más conocimiento. Si necesitan hacer campañas de ir colonia por colonia para decir, aquí damos servicio de terapia gratuita, hacerlo, ¿no? Para que la gente sepa que tiene esa opción. Por eso hay tantos problemas en la familia, ¿no? Porque Claro, no hay esa oportunidad de tener terapia. También existe la terapia familiar que claro. puede... Y sobre todo también tiene mucho que ver cómo reaccionamos nosotros cuando alguien nos cuenta que está yendo a terapia. Porque si reaccionamos a través de la burla, de, ay, estás yendo a terapia, pues, ¿qué te pasa? ¿Qué tienes? ¿Estás loquito? ¿Por qué? Y ahora tú, ¿por qué? ¿Qué andas yendo a esos Estás lugares? tirando tu paga, dice. Exacto, la gente, pues, obviamente, si tú te muestras vulnerable y te lastiman, pues, más reacia, ¿no? Yo le Es, estaba comentando a una persona que fuera a terapia, pero tiene nada. ¿Has tenido algún coach o algún mentor que te ha ayudado en tu vida, psicóloga? no tanto uno, yo creo que han sido muchos. Más que coach o mentores, han sido personas que en su ser, en su vivir, me han servido mucho de ejemplo, ¿no? A veces simplemente un gesto de una persona que ni siquiera conoces te ayuda, te alegra el día, son como rayitos de sol en un día nublado, ¿no? El hecho de convivir, por ejemplo, muchas personas en mi familia, que yo veo cómo se desenvuelven, que yo veo lo que ha significado su existencia, todo lo que han impulsado, todo lo que han logrado, por supuesto que es motivación y ejemplo, ¿no? Entonces, más que un coach o un mentor, yo creo que he tenido muchísimas, mis amigas, gente de mi edad, o sea, muchísimas personas que yo admiro y que intento, a veces me pongo a pensar, bueno, ¿qué haría fulanito? ¿Qué haría fulanita en esta situación? ¿No? Y empiezas a pensar, a tener esta lluvia de ideas que te permiten llegar a una solución. ¿Cómo tiene que ser la persona para que Sheila Cruz lo admire? ¿O qué acciones? ¿Cómo debe de ser su vivir? Yo creo que tiene que ser una persona persistente. Eso es lo primero que yo creo que llama mi atención, la persistencia y la empatía. Por ejemplo, a mí me admiro muchísimo esas personas que no se alteran, no son impulsivas, que tienen un control emocional muy específico. Y eso no quiere decir que no se enojen, que no estén Claro, tristes, que no estén claro. deprimidas, sino que lo logran analizar y lo logran expresar de una manera tan clara que yo digo, wow, porque eso no cualquiera y eso es algo muy difícil de lograr. ¿Qué consejo le darías a los jóvenes que quieran estudiar psicología? Que lo hagan con convicción,
y sobre todo que aprendan a investigar qué sí es psicología con base científica y qué no, porque tenemos una responsabilidad muy grande, ¿no? De hacernos cargo de la salud mental de las personas. Sin miedo al éxito es una carrera enriquecedora, muy bonita y sobre todo muy necesaria. ¿Cómo describirías tu filosofía de vida en 3 palabras? Hay que caerse las veces que sean necesarias y levantarse con estilo. ¿Qué consejo le quieres dar a la audiencia ya que nos va ganando el tiempo? ¿Qué consejo? Que practiquen la empatía, practiquen el escuchar. Hay un trend ahorita en redes sociales, en TikTok, escuchamos pero no juzgamos. Eso es básico, ¿no? Y yo creo que eso debería de ser nuestro lema, filosofía y moto de vida, escuchar sin juzgar. ¿Podrías repetirme una frase que me dijiste una vez? ¿Te acuerdas Voy a hacer memoria también porque no la tengo aquí. de que cuando tienes hambre cualquier... ¿Cómo era la frase? Hay que tener mucho cuidado porque cuando se toman decisiones que no están con una cabeza fría o cuando no estamos al 100, ojo, porque luego nos podemos arrepentir. De ahí viene que cuando tenemos hambre, cualquier cosa nos sabe rica, ¿no? No precisamente porque sea algo muy especial, no precisamente porque nos haga bien, sino porque tenemos una necesidad que estamos cubriendo, ¿no? Entonces de ahí el hecho de pedir ayuda, pedir opiniones, ¿no? Para cerciorarnos de que estamos tomando la decisión correcta. ¿Tus próximos proyectos? Bueno, hasta ahorita tengo seguir capacitándome, estudiar una maestría que espero ya se concrete a mediados del próximo año y seguir actualizándome, ya sea en docencia o en psicología. Perfecto. Sheila, ha sido un enorme placer. Gracias. Tenerte aquí con nosotros. Gracias, Realmente gracias. la hemos disfrutado, la hemos pasado muy bien. Cada vez que tengo la oportunidad de platicar con alguien que está preparado en lo que estudió, simple y sencillamente nos capacitamos, nos llenamos de conocimiento y hoy definitivamente lo hemos hecho. Muchísimas gracias. Gracias, Y esperamos gracias. que no sea la última vez que nos vemos. Claro que sí. Nos vemos en el próximo miércoles.